de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podáis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Padre, gracias. En esta tarde te damos la honra, la gloria, Señor. Eres digno de toda alabanza y de toda gloria, de toda honra. Porque no hay nadie que haya podido producir el impacto de cambio en nuestras vidas que tú has hecho. Ningún tratamiento, nada fisioterapéutico ha podido cambiar al hombre como tú lo has hecho. El hombre solo puede cambiar si tú intervienes de verdad. Algunas cosas son someras y por encima, pero tú cambias desde el alma y desde el espíritu. Gracias, Padre. Atamos toda fuerza del mal. Las potestades de los aires pedimos que ángeles príncipe tome el control. A las brujas y a los brujos quedan atados sin poder, Señor, autoridad. Y en el nombre de Jesús te pedimos que tome el control. Le damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Vamos a estar disertando un tema que se llama amor al convencer. Amor al convencer. A Dios se presentó al hombre cuando en el Génesis comenzamos a ver en el primer libro cómo Dios se manifiesta haciendo la creación. Hace al hombre, en su misericordia le hace un huerto y allí lo tiene, pero el hombre falla y cae en pecado, Dios lo echa fuera del Edén. Y comienza el hombre en su trasesgar por la tierra, y dice la Biblia que hasta el capítulo 6:5, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre, y le dolió en su corazón, y Dios decide raer de la tierra al hombre. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, por el versículo 8, que no halló gracia. Y Dios usa a este hombre en su misericordia, y allí le habla y hace el arca, manda un fuerte diluvio, destruye la raza humana, se salvan 8, y comienza nuevamente esos 8 a poblar la tierra. Dios le habla a un hombre llamado Abraham, capítulo 12, y allí Abraham, Dios comienza a aparecerse de algunas maneras teológicas que se llama teofanía, y comienza a mostrarse al hombre, pero el hombre no tenía pleno conocimiento de las cosas, porque Dios hablaba con él, pero por así decirlo no había claridad cómo caminar a través del conocimiento y de los mandamientos. Dice la Biblia que entonces Dios llama a un hombre llamado Moisés, y a este hombre lo saca en un peregrinaje por el desierto, y allí le da la ley. Dios allí aparece dándole la ley a un hombre llamado Moisés, y en ese trasegar por el desierto lo dura 40 años, y allí forma a unos imperios, forma naciones grandes a través de ellos, y ellos se convierten en la nación de Israel a través de un hombre llamado Jacob. Nacen 12 príncipes, 12 hombres, y a través de ellos pobla la tierra. Dios en la ley comienza a mostrarle al hombre unos ritos, de manera que el hombre, cuando pecaba, para arrepentirse necesitaba derramar sangre, tipología de que alguien vendría y tendría que ser sustituto de ese derramamiento de sangre. Dice la Biblia que entonces hubo una promesa que salió en Génesis 3:15, que se cumplió en Génesis 3, en Juan 3:16.
Y allí Dios en su misericordia decide mandar a su Hijo Jesucristo. Y comienza el Señor Jesús a hacer una transición entre la ley y la gracia. Y allí comienza en los 4 evangelios el Señor a enseñarle a la humanidad su amor. Comienza a enseñarle cosas del cielo que el hombre no sabe. Comienza a mostrarle a Dios Padre del Antiguo Testamento. Comienza a mostrarle a Jehová del Antiguo Testamento. Comienza a mostrarle su gracia, su poder, sus milagros. Comienza a hablarle de las cosas del cielo que el hombre no sabía en la tierra. Y ahí comienza ese periodo de gracia que lo llamaremos transición, porque es un ajuste entre la ley y la gracia. Y luego, para que tome el Espíritu Santo, comienza el Señor a hablar del Espíritu Santo y le llamó al Consolador, le llamó al Paracleto y lo presentó como el que vendría de parte del Padre, ese que vendría a convencer de juicio, de pecado, de juicio y de justicia al hombre. Fue a través de esa manera que Dios fue mostrando su amor en el tiempo, en la cronología, fue mostrando cómo amaba al hombre. Y de manera que cuando llega hasta el momento final, que comienza el Espíritu Santo, la gracia, en ellos comienza a mostrarse, pero no sin antes mostrar Dios lo que haría el Espíritu Santo en la vida del hombre. Por eso cuando leo este texto de Juan capítulo 16 versículo 8, donde comienza a ver la obra del Espíritu Santo, entonces me miro a mí mismo y me doy cuenta que nada he hecho por mí mismo. Amén. Que yo nada he podido resolver y que nada nunca hubiese podido resolver, porque todo lo que yo soy hoy, todo lo que yo he aprendido, esto lo ha hecho el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Nada de lo que usted hasta ahora ha aprendido y ha entendido lo ha captado por tu capacidad, sino porque alguien que se llama el Espíritu Santo de Dios fue dejado de parte de Jesús en esta tierra para que te convenciera a ti y a mí de las cosas buenas y santas. Santo, santo, santo. Por eso, pensando en este texto, me alegraba y yo decía cómo Dios produce un impacto, cómo Dios produce un cambio, porque cuando comienzo a mirar esa primera parte del texto que dice cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, esta primera parte es importantísima. Yo decía, pero ¿cómo convence? Porque es que el hombre es incrédulo, la mujer es incrédula, y Dios viene a convencer a uno de que lo que uno está haciendo no lo está haciendo correcto, y eso no nace de ti ni de mí, sino que comienza a convencer. ¿Y qué es eso de convencer? La palabra convencer significa conseguir con razones y argumentos que una persona piense de una manera determinada. Ese es convencer, y eso es lo primero que comienza a hacer el Espíritu Santo en ti. Comienza a convencerte, pero aún no está dentro, sino que está sobre de ti, y por donde tú estás va Él allí y comienza a mostrar tus acciones, y en las acciones que tú haces comienza a ser un proceso de convencer, pero tú no te das cuenta, y no puedes observar lo que está pasando a tu alrededor, porque ese es un amor inmenso. Nosotros no podemos entender ese amor que nosotros, siendo tan ignorantes, siendo tan agrestes, siendo tan groseros, tan grosera, alguien tan santo y puro se haya acercado a ti a hacer un trabajo de convencimiento. Y esto a mí me impactó verdaderamente, porque que a uno se acerquen a convencerle de que uno está haciendo las cosas mal para llevarlo a hacer algo bueno, es lo más grande que puede tener este planeta, que el Espíritu Santo se acerque a ti a convencerte. Esto duré pensándolo una semana. Convencer, porque me agradaba. Me di cuenta, Señor, qué grande eres, qué hermoso eres. Cómo es que yo estoy parado aquí, cómo es que yo camino como siervo tuyo, porque me has convencido, porque me has hecho entender con razón y argumento, con entendimiento en mi mente y en mi corazón, que cambiaste, que tú y yo necesitamos acercarnos, pero
convenció, sino que produjo una convicción de pecado. Convencer es una cosa y convicción es otra. Entonces me convenció, pero ahora produjo una convicción en mí. ¿Y qué es una convicción? Seguridad que tiene una persona de la verdad y certeza de lo que piensa y de lo que siente. Ahora la convicción ha ahondado más dentro de mí y ahora sus pensamientos, luego que lo siente yo, y ahora ya no me ha convencido, sino que ahora está trabajando en una convicción para hacerme sentir que lo que estoy haciendo está mal, que lo que yo creo que está bueno, a él ofende su santidad. Y ahora esa convicción me lleva a hacer entender a mí que cuando procedo en lo que antes para mí era bueno, ahora es pecado y a él no le agrada. Eso se llama convicción de pecado. Gloria al Señor. Y aún no ha entrado en ti, te comienza a convencer. El resultado de esa convicción es que cuando el caso del salmista David que pecó, el salmista David pecó y dice la Biblia que se fue secando en su gemir todo el día. Pero dice la palabra del Señor en el Salmo 51 que llegó el momento en que esa convicción de pecado le hizo reconocer su estado. La convicción de pecado te lleva a ti a darte cuenta y a reconocer que el adulterio es pecado, que robar es pecado, que andar haciendo las cosas mal es pecado. Eso lo produce el Espíritu Santo. Ninguna ciencia podrá hacer ese efecto impactante en tu vida. Única y exclusivamente lo hace el Espíritu Santo en ti. Hace ese efecto impactante. Por eso es que una persona que no tenga convicción de pecado por el Espíritu Santo no sabe ni la clase de evangélico que es, porque una de las cosas que produce el Espíritu Santo es convicción de pecado. Y si no tienes convicción de pecado, el Espíritu Santo no ha hecho nada contigo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Por eso, cuando el Espíritu Santo llega en Hechos capítulo 2, produce una convicción de pecado impactante en los hijos de Israel, en los judíos. Dice la Biblia que esta convicción de pecado, voy a mirar este ejemplo para que usted vea cómo esta convicción de pecado produce un cambio importante. Dice la Biblia que Pedro les dijo, el 36:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, aquí comienza la convicción de pecado del Espíritu Santo. Dice, al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de pecado y el don del Espíritu Santo. Mira la convicción, es decir, que cuando ellos oyeron arrepentidos, el Espíritu Santo entró con su convicción sobre ellos y ¡pam!, les atravesó su espíritu, su alma, es decir, el Espíritu Santo puso en ellos un corazón nuevo y un espíritu nuevo para que esta convicción fuera genuina, y fue donde ellos se dieron cuenta que habían fallado, y dice la Biblia, fueron compungidos en sus corazones, es
justicia. Por eso es que a la gente hoy no le importa pecar, no le importa ser lo malo, porque no han sido convencidos ni han sido compungidos por el Espíritu Santo. Porque si eso de verdad estuviera en tu vida, te diera dolor hacer lo malo, te diera dolor pecar, porque el convencimiento ha sido producido por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pero no solo la convicción de pecado resulta en un cambio de conciencia, sino que también produce terror interno en la vida de la persona. Por eso el apóstol Pablo, cuando llegó a hablar con Félix, dice la Biblia en el capítulo 24, en el versículo 25, dice la Biblia que algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix era un hombre importante. Félix era un hombre que pertenecía a la clase aristócrata importante de la política, pues era un hombre que tenía un dominio fuerte en los romanos. Y este hombre quiso escuchar al apóstol Pablo. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo comenzó a hacer su defensa frente a Félix. Pero dice el versículo 25 del 24, dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, que esta es una de las partes importantes. ¿Sabe? Que hoy la aplicación de la justicia está patas arriba. La gente hoy no aplica la justicia conforme a la Biblia, sino conforme a la justicia de ellos, pero no conforme a la justicia ni de Dios, ni de las normas que establecen las leyes de los países. Y por eso es que hay corte penal internacional, porque muchas veces se presentan injusticias en la aplicación de ella misma. Y por eso Jesús, cuando constituyó jueces, les dijo que fueran justos y que no fueran avarientos. Comenzó a explicar el apóstol Pablo, a disertar, es decir, a dar una enseñanza acerca de la justicia. Después comenzó a hablar acerca del dominio propio. También dice que comenzó a hablar del juicio, tres temas muy importantes. Habló de la justicia, habló del dominio propio y habló del juicio venidero. Y dice la Biblia, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Porque cuando la gente escucha, la gente que entiende, porque el Espíritu Santo, estoy hablando del efecto de convicción, de estar sobre, no de estar dentro. Y ahí estaba el Espíritu Santo ministrando sobre el auditorio que ahí estaba. Y por eso cuando este hombre oyó eso, fue impactado y sintió terror. Por eso es que cuando un hombre de Dios habla en un auditorio y el Espíritu Santo está ministrando, la gente que está ahí, algunos tiemblan, porque cuando se está hablando de la palabra que es justa y se hace una aplicación correcta, el auditorio tendrá que ser estremecido. Lo que pasa es que hoy no hay palabra de verdad, hay mucha palabra de adulación, hay mucha palabra de cortesía y de delicadeza, porque dependiendo del auditorio que allí asista, de esa manera se habla y uno tiene que hablar es con la justicia. El apóstol Pablo disertó la palabra de acuerdo a lo que hay establecida, no de acuerdo al auditorio aristócrata que estaba enfrente de él. Y hoy, cuando hay auditorios aristócratas, entonces tienen el cuidado de hablar pausadamente y hasta hipócritamente, llevar el mensaje dulce y convencedor para convencerlo con un evangelio de humanista, pero no con un evangelio nacido por el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que eso es lo que produce. La convicción de pecado produce unos resultados en la vida de la persona. Pero la Biblia dice no solamente que el Espíritu Santo convence de pecado, sino que también habla de convencer de justicia.
Y cuando habla de justicia, entonces va a hablar de Jesús como el justo, no como la aplicación de la justicia, sino va a hablar de Jesús como el justo. ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos de Jesús a él lo tenían como un predicador itinerante, como a Don Quijote de la Mancha o como cualquier predicador que apareciese en Israel. A él no lo tenían como el justo Hijo de Dios ni como Dios. Por eso fue que recibió una de las sentencias, porque él se hizo llamar Hijo de Dios, y cuando le hicieron un juicio, una de esas fue las causales. Y por eso es que dice este texto: y de juicio y de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veré. ¿Sabe una cosa? Que lo más grave de hoy es que la gente no vea que el Señor es el Hijo de Dios. Es triste que hoy doctrinas como la del monarquianismo dinámico hoy enseñan que Jesús es un ángel creado. Jesús es Dios. Oiga bien, Jesús es Dios. Jesús no es una creación. Jesús es Dios. Él es el creador. Él no fue creado. Y por eso cuando Jesús muere, uno de los mensajes era convencer a toda la gente de alrededor que Jesucristo verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese fue el mensaje. Y por eso fue que fueron bautizando en el nombre de Jesús, para que creyeran en Él, porque ya habían conocido al Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Esto es en gloria al Señor. Aleluya. Finalmente, el texto habla de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esta es una parte muy interesante, porque la Biblia dice que cuando Cristo era alzado en la cruz del Calvario, estaba mostrando la derrota de Satanás, porque había vencido a la muerte. Y estaba mostrando públicamente su ganancia, porque había salido y saldría libre. Y ya Satanás no tendría potestad, sino que Jesús vencería la muerte, moriría y resucitaría. Y Satanás, lógicamente, sería vencido, y el Señor tomaba el derecho y ahora tenía el poder para juzgar Él. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Más adelante sigue diciendo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero no las podréis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Había cosas que era necesario decirlas, pero no las podía entender. ¿Por qué no las podía entender? Porque hay cosas que son demasiadas profundas. Hay cosas que bíblicamente tienen profundidades que nuestro raciocinio intelectual, que nuestra capacidad de conocimiento y de inteligencia no la puede comprender ni disertar. Tiene que venir el Espíritu Santo dentro de ti. Tiene que venir el Espíritu Santo para poder hacer un trabajo dentro de ti, dentro de mí, para que cuando yo lea estas sagradas escrituras, el Espíritu Santo como paracleto, como ayudador, como consolador, que está en mí, me puede hacer entender las escrituras y yo puedo interpretar este texto, porque este texto no es de interpretación de hombres mundanos y carnales ni filósofos. Esta escritura es de interpretación por el Espíritu. Por eso es que muchos se estrellan en ella, porque es fácil entender cualquier periódico del Espectador, del Heraldo, en la Vea o cualquier revista, pero la palabra de Dios, para poderla disertar, para poderla interpretar, para poderla entender, debes tener el Espíritu Santo dentro de ti, que haya puesto una nueva naturaleza para que tú puedas con facilidad moverte en ella
producido tres efectos en ti: pecado, justicia y juicio. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Qué bella es tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor. Dios amado, aleluya, eres grande. Oh Dios, cómo pagarte todas tus bondades. Oh Señor, Dios bendito de la gloria, mi Rey. Lo que has hecho, Dios mío, es incomprensible a mi mente. No es fácil, Dios mío, poder tener